Sawadee crap, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, muchachos? Bueno, pues seguimos aquí, ¿no? Siempre firmes ante el famoso tailandés. ¿En qué hora en qué momento nos quisimos meter en este idioma, verdad? Pero bueno, si seguís aquí será porque realmente os está aportando algo y eso para mí es lo más importante. En ese aspecto, pues yo, pues como siempre digo, pido disculpas porque mi manera de hablar un poco así atropellada, improvisada, realmente son cosas que voy improvisando a la hora de explicar, pero creo que a veces hago hincapié en cosas que se han entendido y no hace falta repetir, pero a base de repetir. O sea, a mí me gusta enseñaros como si yo estuviera delante de vosotros, al lado vuestra, y dale ahí, o sea, haciendo mucho hincapié y mucha repetición y de una manera muy natural, una manera muy directa, espontánea, y creo que bueno, lo estáis entendiendo porque aquí seguís, ¿no? O sea, que eso para mí es importante, sobre todo porque, como decía al principio en el primer vídeo, pues estamos viendo a este idioma, o a partir de este, pues nos va a pasar lo mismo con los demás. Vamos a ver que no es tan difícil, no es tan terriblemente difícil, imposible como para decir, ay, ¿para qué me voy a poner si eso es imposible? Bueno, pues estáis viendo que no, que en este caso pinta complicado porque no reconocemos, vemos que son símbolos que parecen extraterrestres y sin embargo, pues ya estamos leyendo bastante. Hemos visto unas pocas consonantes, y ahora estamos viendo todas las vocales. O sea, en el momento que tengamos todas las vocales vamos a seguir con las consonantes y vamos a empezar a ver palabras y frases, y ahí sí empezaremos con el vocabulario, y entonces pues ahí, bueno, por supuesto los tonos, ¿no? Pero vais a dar cuenta que ya sabéis leer, entonces vais a decir, oye, pues al final aprendí a leer, y ¿quién me iba a decir a mí que el tailandés yo lo iba a leer? O sea, increíble, ¿no? Bueno, pues para mí eso es lo más importante, que estéis a gusto y contentos. Por supuesto, estamos perfectamente disponibles para que estéis en contacto, cualquier duda, cualquier, pues nada, carta bomba que me queréis mandar, lo que sea. Pero bueno, bienvenido sea todo, porque aquí estamos para eso, ¿no? Para contribuir un poco y hacerlo en lengua española, que al fin y al cabo no abunda mucho y es una lengua maravillosa, que prácticamente es la lengua mayoritaria aparte del chino, porque ya casi más que el inglés, y todavía está muy discriminado el español, pero sin embargo, bueno, en este caso no es la tarea de empezar a hablar de políticas y esas cosas, pero bueno, el español es un idioma muy bonito, que se está valorando cada vez más. Entonces me parece interesante que por fin haya un curso de tailandés en nuestro idioma, para que cualquier hispanohablante pueda entenderlo, así yo sea español en Colombia hablando andaluz y eso complique mucho la situación, pero bueno, si me entendéis a mí, entonces será doble beneficio, ¿no? Aparte de que entendáis el tailandés, me entendéis a mí. Bueno, entonces vamos al último capítulo de las vocales. Ya con este capítulo ya sabremos leer cualquier vocal que nos pongan en tailandés. Como dije, la complejidad es que no solamente es A, E, I, O, U, sino que aparte pues tenemos las vocales perezosas, que yo decía en el capítulo 2 de este capítulo 2 de las vocales, ¿no? En el capítulo anterior de las vocales, que eran las U floja, la E floja, la A floja y la O floja, que era como una especie de querer pronunciarla y se te cae, ¿no? Como ¿sí? Es dicho a medio camino de la intensidad. En este último capítulo vamos a ver las que nos faltan. Las que nos faltan son concretamente estas de aquí. Son 3, nada más. Son estas 3. Aquí ponen 6, pero porque acordaos que la versión corta y la versión larga. Y entonces, pues esas 3, uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? Ahí hay una doble y aquí hay una Y y no sé qué, esto qué lío, y esto es una especie de que vimos en el capítulo anterior, qué lío, no sé qué. Pues para nada lío, porque esto simplemente son una serie de diptongos que se digamos que, y acto diptongo, no me acuerdo, que digamos que grupo de vocales, ¿no? En este caso concreto vamos a empezar por esta aquí. Ya el hecho de que nos incluya la W nos da una pista, ¿no? Ya sabemos más o menos por dónde va a ir la cosa. Ya no es el símbolo de wa, sino que vamos a hacer un poco, digamos que en el tailandés se refuerza un poco la primera vocal de este grupo, ¿no? Que es lo que nos va a diferenciar con esto. Esto es una consonante, ¿vale? Por más que suene wa o wo, es una consonante. Eso tenerlo muy claro,
¿vale? Esto necesita una vocal para que suene, ¿vale? Esto no puede ir solo, esto tiene que tener una vocal para que suene. Pero lo que veis en rojo es un grupo, una estructura vocálica, en este caso un diptongo, un hiato, en fin, un grupo vocálico, que lo que nos hace es que entendamos que es un sonido vocálico distinto. Entonces vemos que tiene la A corta y la A corta. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, acordaos que lo que dijimos en el primer capítulo de las vocales es que esta es más bien, más que tomarlo como una A, es como que es la partícula de acortamiento, ¿vale? Acorta la vocal. Aquí no está, por tanto se larga. En este caso concreto tenemos el sonido UA, ¿vale? UA. Pero uno dice, bueno, Rafa, pero si no hay ninguna U, que la U era esta. Bueno, pero tenemos la W. Esta A corta con esta implica el sonido UA, ¿vale? En estos grupos vocálicos se le da más fuerza a la primera vocal, ¿vale? Entonces si es una U y una A, la primera vocal es la que tiene más fuerza, por tanto vamos a hacer hincapié en el UA, UA, que aquí será mucho más largo. Vamos a ver el ejemplo. UA. ¿Veis? UA. Este es el sostén, por tanto, porque esta no puede ir sola, como siempre dijimos, ¿vale? Necesita siempre alguien debajo, si no se cae. Y entonces vamos a ver la versión larga, que es UA. UA. ¿Veis? UA. 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 ¿Veis? Entonces esa es el primero de los ejemplos. Pasando al siguiente, ahora decimos, uy, Dios mío, ¿esto qué es? Aparece una E por aquí, después la I, después la Y, el acortamiento, Dios mío de mi vida. Bueno, pues ya nos da la pista. O sea, si tenemos la Y, tenemos una I larga y tenemos, bueno, esta no importa mucho porque no tiene nada que ver, pero ya tenemos este grupo aquí. Ya nos está dando una pista, nos está diciendo por dónde van a ir los tiros. Efectivamente, esto es una IA, ¿sí? IA o IA. Ya, ¿vale? Vocal, acordaos, es que nos podemos confundir porque decimos, Rafa, pero cuando yo le ponía ahí con una sonaba igual. No, porque esto es una Y, ¿vale? Esto no es una vocal, es una Y. Esto es una vocal, ¿vale? Depende de la palabra, señores, depende de la palabra. El sonido es muy parecido, sí, pero depende de la palabra. A lo mejor hay veces que es vocal y eso, pues nosotros no podemos poner, a veces ponemos I latina, a veces ponemos Y, ¿no? Y yo no digo yo y yo es con I latina, no, es con Y y suena igual, sí. Si yo pusiera una I latina y la O saldría I, o sea, suena muy parecido, pero bueno, por lo mismo en tailandés. O sea, esto es una vocal que utiliza esta consonante para darnos esa pista. ¿Que confunde? Por supuesto que sí, claro que confunde, pero bueno, que yo aclaro la duda. IA. IA. ¿Veis? Y esto, pues, cuando le quitamos la partícula de acortamiento, pues efectivamente IA. IA. Le hacemos hincapié, importancia a la primera vocal, ¿vale? IA. IA. Es como le da una pequeña importancia a la I antes que a la A, un pequeñita, y cuando ya es larga, ya le da mucha más importancia. IA. IA. ¿Veis? Bien, aquí tenemos con la UA, aquí tenemos con la IA y nos falta esta de acá. Bueno, esta de acá, si acordáis el capítulo 2, perdón, de las vocales número 2, si no lo habéis visto, en verlo, porque si no esto es una tontería. Este de aquí, vamos a la U francesa, ¿vale? ¿Veis que está aquí? La U francesa, que era una U floja, una U perezosa, que era una U, ¿sí? Una U que parece I, una U que se cae, U. Bueno, pues en este caso, aquí, como tenemos esta partícula de sostén, que era como una especie de A-O, como una E, pues aquí es como lo mismo, vamos a decir que es lo mismo que la de arriba, simplemente que en vez de ser una U, es una U. Entonces sería UA, UA, ¿sí? UA. UA. ¿Veis? UA. La única diferencia es que no es una U normal, es una U latina, perdón, una U francesa, y esta era la U normal. UA. ¿Veis? UA y esta UA. UA. Muy bien. Si quitamos la partícula de acortamiento, efectivamente pues tendremos la versión larga. UA. ¿Veis? Entonces estas serían las últimas 3 vocales que nos haría falta, ¿vale? Hacemos un repaso general. Repaso general. La A corta, A. A. La A larga, A. A. Tenemos la I corta, I.
I. La I larga, I. I. Tenemos la U francesa, U. U. La U francesa larga, U. U. Tenemos la U normal U. y la U larga. U. Perfecto, esta chica sabe tailandés, muy bien. Esta era la E, ¿vale? E. E. Y le quitamos la partícula de acortamiento, E larga. E. ¿Vale? Aquí está la E floja, la E perezosa, la E que se cae, la E que quiere ser A y no puede, E. E. ¿Veis? Y la E larga, E. la E floja larga. La O, O. O larga, O. ¿vale? Esta la vimos en el capítulo anterior, que era una especie de A que quiere ser O, una A floja, A. A. ¿Veis? A. A. Y esta sería la manera, nada que ver con esta, la manera de la A, O sea, la A floja, perdón, que quiere ser O y es larga. A. ¿Vale? Como A. ¿vale? Esta la acabamos de ver, entonces esta era UA, UA. Ua. Y la versión larga, UA. Ua. Perdón. Ua. Esta hemos dicho que era la IA Ia. y la versión larga. Ia. Muy bien. Esta era la U francesa con la A, UA. Ua. Y es larga. Ua. Y esta era la O que quiere ser E, o una E que quiere ser o una O floja que es E, E. ¿vale? Y la O larga, E. ¿vale? O floja larga. E. Y por último las que ya sabemos, AM, Am. AI, Ai. otro AI, Ai. y por último AO. Au. Bueno, señores, pues con esto hemos terminado. Ya tenemos las vocales. Entonces ahora vamos a seguir aprendiendo consonantes, que todavía quedan muchas. Vamos a empezar a hablar de los tonos, porque eso ya es importante que vayamos adquiriéndolo, porque va a influir mucho en qué tipo de consonantes y tal. Y no lo voy a decir ahora porque si no me enrollo. Entonces, estas son las vocales, señores. Ya con esto tenemos las vocales en tailandés. Ya todo lo que nos se vayan a enfrentar, cualquier texto que nos podamos ver, vamos a reconocer estos símbolos y enseguida vamos a decir, un momento, que esto es una vocal, ¿sí? Entonces vamos a practicarlo, por supuesto, más adelante. Y con esto, pues simplemente, si habéis llegado hasta aquí, habéis entendido, cualquier duda me decís, y si la habéis entendido, mi enhorabuena, porque ya podéis decir que os sabéis las vocales en tailandés. Gracias a vosotros por vuestra paciencia, gracias por todo, y nos vemos en el próximo capítulo, por supuesto. Seguimos aprendiendo tailandés, seguimos leyendo tailandés, y que nos quiten lo bailado. Un abrazo y nos vemos. Lakon.